Demet Özdemir acaba de soltar la bomba sobre el hombre de mi vida. Y no es lo que esperábamos, familia. O sea, hemos estado todos teorizando, especulando, mirando cada detalle en Instagram, y ahora resulta que la razón es de esto. Me tiene flipando de verdad. Imagínense toda la gente diciendo que la serie no funcionaba, que la química era nula, que Demet no se sentía cómoda, pues va a ser que no. Lo que ha dicho ella es que la razón por la que decidió dejarlo, o por la que el hombre de mi vida no siguió adelante como muchos esperábamos, es muchísimo más personal. Y tiene todo el sentido del mundo. Para ser honestos, yo también pensaba que era más por la presión de los fans, por las críticas negativas que estaban lloviendo, o incluso por temas de contrato. Siempre se habla de eso, ¿no? Pero Demet ha tirado por la calle del medio y ha dicho algo que me ha dejado pensando. Estaba en un momento de su vida donde necesitaba enfocar toda su energía en sí misma. En ella. No en una relación ficticia, no en las expectativas de la gente, sino en su propio crecimiento. A ver, pensemos un poco. Demet ha pasado por mucho en los últimos años. Estrellato, relaciones mediáticas, contratos, cambios. Es normal que llegue un punto en que necesites parar y decir, ok, ¿qué quiero yo? ¿Para dónde voy? Lo que yo creo que está pasando aquí es que el hombre de mi vida se cruzó justo en ese momento clave. Un momento en el que ella sentía que necesitaba dedicarle todo su tiempo y su fuerza a ella misma, a sus proyectos personales, a quizás explorar otras facetas de su carrera. No se trataba de que la serie fuera mala, ni de que su compañero no le gustara. Nada de eso. Era una decisión estratégica, pero a nivel personal. Muchos dicen que es una excusa para justificar el fracaso de la serie, ¿no? Que si hubiera sido un éxito rotundo, no estaría diciendo esto. Pero yo sospecho que va más allá. La presión de ser una estrella como Demet es brutal. Tienes que estar siempre perfecta, siempre sonriente, siempre disponible para la cámara y para las redes. A veces, esa presión te consume. Y cuando te das cuenta de que te está consumiendo, tienes que poner un freno. Y lo que ha revelado ella es justo eso, que el hombre de mi vida representaba un compromiso de tiempo y energía que ella, en ese momento, no podía dar si quería ser fiel a sí misma. Y eso es súper valiente, ¿eh? Salir públicamente y decir, miren, mi prioridad era mi bienestar y mi crecimiento. No es algo que veamos todos los días. A mí me da la impresión de que está en una etapa de su vida donde quiere tomar el control total de su narrativa. No quiere que otros decidan por ella, ni que las circunstancias externas la obliguen a hacer cosas que no siente. Está eligiendo con quién trabaja, qué proyectos acepta y sobre todo cómo invierte su energía. Y si eso significa decir no a algo que podría haber sido un éxito masivo, pero que la habría alejado de su centro, pues lo dice. Me imagino las conversaciones. Demet, ¿no crees que esto va a decepcionar a los fans? Y ella diciendo, entiendo, pero necesito hacer esto por mí. Es un acto de autoconciencia y de autorrespeto. Y eso, señores, es algo que admirar. Nos da una visión mucho más profunda de quién es Demet fuera de las pantallas. No es solo una cara bonita o una actriz talentosa, es una mujer que está aprendiendo a poner sus límites y a priorizar su salud mental y emocional. Así que al final la razón oculta de El hombre de mi vida no era un drama romántico fallido, ni un conflicto con un compañero. Era simplemente una mujer tomando una decisión vital para su propio camino. Y creo que eso es algo que todos deberíamos tomar como ejemplo, ¿no creen? Demet Özdemir ha decidido poner su carrera y su vida en sus propios términos. Y la verdad, me encanta verla fuerte y decidida. Pero ahora, la pregunta del millón para ustedes, ¿creéis que Demet está en lo cierto al priorizar su bienestar personal sobre la potencial fama de una serie, o pensáis que ha perdido una gran oportunidad? Quiero saber qué opinan.